Una mujer entra en trabajo de parto en medio de una brutal ventisca, sin saber que está siendo llevada a la muerte. El hombre que debería protegerla la abandona en una carretera desierta, dejando pistas de una conspiración fría y calculada. Pero un extraño surge de la nada, y lo que parecía un fin se transforma en el inicio de un giro inesperado. Si esta historia te ha interesado, no olvides suscribirte a nuestro canal y dinos desde qué ciudad nos estás viendo. Continuamos. Prometo que esta será la mejor historia que escucharás en tu vida. El cielo cargado sobre la sierra de Guadarrama parecía presagiar algo más que una simple tormenta. Marina se sostuvo el vientre con ambas manos, sintiendo otra contracción que la dejó sin aliento por unos segundos. La casa donde vivía con Rodrigo se encontraba en lo alto de un camino de tierra, rodeada por densa vegetación mediterránea y una niebla constante que nunca permitía que el sol brillara completamente. Era finales de marzo, época en que las lluvias azotaban aquella región montañosa de Madrid con una furia implacable. Ella estaba en el 8º mes de gestación, pero algo no parecía bien. Los dolores venían en 1900 oleadas cada vez más frecuentes, acompañados de una sensación de peso y presión que la inquietaba. Marina caminó hasta la ventana de la sala y observó las nubes negras aglomerándose sobre los picos de las montañas. El viento soplaba fuerte, haciendo que los árboles se curvaran en reverencia forzada. Protección Civil había emitido alertas durante toda la semana: lluvias intensas, riesgo de deslizamientos, carreteras cortadas. La recomendación era clara: permanecer en casa, evitar desplazamientos innecesarios. Rodrigo entró en la sala con pasos apresurados, el móvil pegado a la oreja. Gesticulaba mientras hablaba, la frente fruncida en aparente preocupación. Marina lo observó con atención. En los últimos meses algo había cambiado entre ellos. Él estaba distante, frecuentemente al teléfono, saliendo de casa sin explicaciones claras. Cuando ella preguntaba, las respuestas eran evasivas, siempre acompañadas de una sonrisa que no le llegaba a los ojos. Rodrigo, un empresario de 35 años que administraba una pequeña cadena de tiendas de materiales de construcción, siempre había sido atento con Marina. Se conocieron 3 años antes, en un evento corporativo en Segovia. Ella trabajaba como arquitecta y había quedado encantada con la gentileza y el encanto de aquel hombre de ojos claros y sonrisa fácil. El noviazgo fue rápido, intenso. 6 meses después, estaban viviendo juntos en aquella casa aislada que él había comprado como refugio de los problemas de la ciudad. Ahora, mirándolo, Marina sentía una opresión en el pecho que no tenía nada que ver con el embarazo. Rodrigo colgó el teléfono y caminó hacia ella, colocando la mano en su hombro. «Marina, necesitamos salir de aquí», dijo con una urgencia que sonó casi teatral. «No te encuentras bien. Esos dolores pueden ser señal de que el bebé está llegando antes de tiempo». Ella respiró hondo, intentando evaluar la situación. Las contracciones eran reales, pero aún espaciadas. El médico había dicho que en caso de parto prematuro sería necesario ir inmediatamente al hospital, pero también había resaltado que las contracciones ocasionales eran normales en esa fase de la gestación. «Rodrigo, las alertas dicen que nos quedemos en casa. Las carreteras están peligrosas. Quizás deberíamos llamar al médico primero», sugirió Marina, sosteniendo su vientre mientras otra oleada de dolor la atravesaba. «No hay tiempo para eso. Si nos quedamos aquí y algo sucede, nos quedaremos atrapados. Las carreteras se cerrarán completamente con esta lluvia. Necesitamos irnos ahora, mientras aún es posible», insistió Rodrigo, ya tomando las llaves del coche y el bolso de ella. Marina sintió un escalofrío que no tenía relación con la temperatura. Había algo en su voz, una insistencia forzada, como si estuviera siguiendo un guión. Intentó alejar los pensamientos negativos. Rodrigo era el padre de su hijo, el hombre con quien planeaba construir una familia. ¿Por qué desconfiaría de él justamente ahora, cuando ella más necesitaba apoyo? La lluvia comenzó a caer, primero en gotas gruesas y dispersas, luego en cortinas densas
que transformaron el mundo exterior en un borrón grisáceo. Rodrigo ayudó a Marina a ponerse una chaqueta y la metió en el coche, un SUV plateado que había comprado el año anterior. Ella se acomodó en el asiento del pasajero, ajustando el cinturón de seguridad sobre su prominente vientre. El motor arrancó con un suave rugido, y Rodrigo comenzó a conducir por el camino de tierra que descendía la montaña. La lluvia golpeaba el techo del vehículo, creando un sonido ensordecedor. Marina miró por la ventana y vio el paisaje familiar desaparecer rápidamente. Pasaron por la casa de los vecinos más cercanos, una pareja de ancianos que vivía a unos 2 kilómetros de distancia. Las luces de la casa estaban encendidas, salía humo de la chimenea. Marina sintió un deseo inexplicable de llamar a su puerta, de pedir ayuda. ¿Pero para qué? Rodrigo solo estaba intentando protegerla. Después de unos minutos, Marina se dio cuenta de que algo andaba mal. La carretera que llevaba a la ciudad quedaba a la izquierda, descendiendo por el valle. Pero Rodrigo había girado a la derecha, siguiendo por un camino secundario que ella conocía vagamente. Era una vía estrecha, poco utilizada, que serpenteaba por las montañas en dirección opuesta a Segovia. «Rodrigo, ¿a dónde vas? Este no es el camino al hospital», dijo ella, la voz temblándole ligeramente. Él no apartó los ojos de la carretera. «Es un atajo. La carretera principal debe estar congestionada con la gente intentando bajar antes de que la tormenta empeore. Este camino nos lleva directo a la autovía nacional, es más rápido». Marina conocía bien aquella región. Había estudiado mapas de la zona cuando diseñó los planos de reforma de la casa. Aquel camino no llevaba a ningún lugar útil. De hecho, terminaba en una antigua zona minera desactivada, rodeada por vegetación densa y terreno inestable. «Rodrigo, esto no tiene sentido. Esta carretera no va a ningún sitio. Por favor, da la vuelta», dijo ella, la voz ahora más firme, el instinto maternal superponiéndose a la duda. «Confía en mí, Marina. Sé lo que hago». Fue todo lo que él respondió, los dedos apretando el volante con fuerza. El corazón de Marina comenzó a dispararse. Miró el salpicadero del coche, buscando algo que pudiera darle seguridad, alguna explicación racional. Fue entonces cuando notó un detalle que la heló. Rodrigo se había quitado la alianza. Su dedo anular izquierdo estaba desnudo. Ella miró su propia mano, donde el anillo de compromiso brillaba incluso bajo la luz tenue de la tarde lluviosa. «¿Dónde está tu alianza?», preguntó ella, la voz saliendo más aguda de lo que pretendía. Rodrigo ni pestañeó. «Me la quité antes de salir. Me dolía, estaba muy apretada. Era mentira». Marina lo sabía. Rodrigo nunca se había quejado de la alianza. Al contrario, la usaba con orgullo, bromeando frecuentemente que era el mejor accesorio que jamás se había puesto. Algo estaba terriblemente mal. El SUV siguió por la carretera llena de baches, los neumáticos patinando en el barro que comenzaba a formarse. Ramas y hojas volaban por el aire, azotadas por el viento creciente. La visibilidad era casi nula. Marina luchaba contra el pánico que le subía por la garganta. Otra contracción la golpeó, esta vez más fuerte, haciéndola gemir de dolor. «Rodrigo, por favor, tengo miedo. Vuelve a la carretera principal», suplicó ella, las lágrimas mezclándose con el sudor frío que brotaba en su frente. Él no respondió. El silencio dentro del coche era más ensordecedor que la tormenta exterior. Finalmente, después de lo que parecieron horas, pero fueron solo 15 minutos, Rodrigo estacionó el coche en un claro rodeado por árboles altos y rocas empinadas. Era un lugar desolado, sin ninguna construcción, a la vista, solo naturaleza salvaje y la lluvia implacable. «Llegamos», dijo él apagando el motor. «¿Cómo que llegamos? Aquí no hay nada», gritó Marina, el miedo transformándose en terror puro. Rodrigo abrió la puerta y salió del coche, la lluvia empapándolo inmediatamente. Caminó hasta la parte delantera del vehículo y abrió el capó. Marina observó a través del parabrisas empañado, intentando entender lo que él estaba haciendo. Rodrigo manipuló algo en el motor, sus manos moviéndose con precisión,
como quien sabe exactamente lo que busca. Después de unos instantes, cerró el capó y volvió al coche, goteando agua. «El coche se averió», dijo simplemente la voz monótona. «Tendré que buscar ayuda. Tú te quedas aquí. Mantén las puertas cerradas». «¿Qué? No. No me dejes aquí sola». Marina le agarró el brazo con desesperación. Rodrigo apartó la mano de ella con delicadeza pero firmeza. «No tengo elección. Necesito ir hasta la carretera principal, intentar conseguir señal de móvil o encontrar a alguien que pueda ayudarnos. No tardaré». Antes de que Marina pudiera protestar de nuevo, él ya estaba fuera del coche. Y fue en ese momento cuando ella vio. Rodrigo sacó la alianza del bolsillo y la colocó cuidadosamente sobre el salpicadero, justo enfrente de ella. El gesto fue tan deliberado, tan simbólico, que Marina sintió como si le hubieran dado un puñetazo en el estómago. Marina lo miró a través de la ventana, los ojos suplicantes, pero Rodrigo no encontró su mirada. Se dio la vuelta y comenzó a caminar hacia el sendero que desaparecía en la vegetación, sus espaldas haciéndose cada vez más pequeñas hasta desaparecer completamente entre los árboles y la cortina de lluvia. Marina se quedó sola, completamente sola. El silencio era interrumpido solo por el tamborileo de la lluvia en el techo del coche y por los latidos acelerados de su propio corazón. Intentó arrancar el coche, girando la llave en el encendido repetidas veces, pero nada sucedió. Ni un clic, ni un sonido. El vehículo estaba completamente inerte. El pánico comenzó a apoderarse de ella. Las contracciones continuaban cada vez más fuertes. Marina gimió, sosteniendo su vientre, sintiendo la vida dentro de ella, luchando por emerger en un momento y lugar donde no había ninguna seguridad. Miró alrededor del interior del coche, buscando algo, cualquier cosa que pudiera ayudarla. Fue entonces cuando sus ojos se posaron en la guantera. Siempre cerrar con llave, siempre. «Verificar», le susurró una voz en su cabeza. Con manos temblorosas, Marina abrió el compartimento. Dentro, además de los documentos del coche y un manual del propietario, había un móvil que ella nunca había visto antes. No era el teléfono de Rodrigo que ella conocía. Era un aparato antiguo, un modelo básico, escondido bajo algunos papeles. Con el corazón disparado, Marina tomó el móvil y lo encendió. La batería estaba al 20%. La pantalla se iluminó, revelando decenas de notificaciones de mensajes no leídos. Marina dudó por un segundo antes de abrir la aplicación de mensajes, y lo que vio hizo que su mundo se desmoronara completamente. Los mensajes comenzaban 2 semanas atrás. El contacto estaba guardado solo como C, sin foto de perfil, sin apellido, solo una letra. Marina abrió la primera conversación con dedos temblorosos, la pantalla del móvil iluminando su rostro pálido en el interior oscurecido del coche. Todo listo para el día 28. La previsión meteorológica confirma lluvias intensas en la sierra. Perfecto para lo que planeamos. La respuesta de Rodrigo vino justo debajo. Estoy preparando todo, ella no sospecha nada, cada vez más dependiente de mí. Marina sintió que la bilis le subía por la garganta. Sus manos temblaban tanto que casi se le cae el móvil. Siguió leyendo, incapaz de parar, aunque cada palabra fuera como una puñalada. ¿Estás seguro de que ella no podrá salir del coche sola?, preguntaba C. Absoluta. Desactivaré el sistema de encendido. Y con 8 meses de embarazo en medio de una tormenta, sin refugio cerca. La naturaleza hará el trabajo por nosotros. Cuando la encuentren, si la encuentran, parecerá un accidente. Ella insistió en salir durante la tormenta. Yo intenté impedírselo, pero es terca. Esa será la historia. Marina tuvo que dejar de leer por un momento. La contracción que la golpeó fue tan fuerte que gritó, encorvándose sobre su propio cuerpo. El dolor era físico y emocional, entrelazados de forma indistinguible. Cuando logró respirar de nuevo, volvió a mirar el teléfono, sabiendo que necesitaba verlo todo, entender la extensión de la traición. Había fotos, muchas fotos,
Rodrigo con una mujer de cabellos rubios y sonrisa confiada, abrazados en restaurantes que Marina reconoció de Segovia y Madrid, acostados juntos en una cama que claramente no era la de la casa en la sierra. Las imágenes databan de meses atrás, algunas de más de un año. Mientras, Marina estaba embarazada, con náuseas, construyendo sueños de familia. Rodrigo vivía una vida paralela, pero lo peor aún estaba por llegar. Marina encontró mensajes sobre dinero, transferencias planeadas a cuentas en paraísos fiscales. Rodrigo discutía con C sobre cómo liquidar sus activos sin levantar sospechas. Había mención a billetes de avión para Lisboa, comprados para el 30 de marzo, solo 2 días después de la fecha planeada para abandonarla. Cuando la tormenta amaine estaremos lejos. Lisboa primero, luego quizás Barcelona. Lejos de todo esto, de todas las complicaciones, escribió Rodrigo en uno de los mensajes. ¿Qué complicaciones? ¿El bebé? ¿Marina? Respondía C con un emoji de risa. Las dos cosas, pero principalmente la libertad. Imagina no tener que fingir más, no tener que aguantar sus quejas sobre náuseas, sobre dolores de espalda, sobre decoración de la habitación del bebé. Imagina solo nosotros dos, con dinero suficiente para vivir bien durante años. Marina sintió como si estuviera cayendo en un abismo sin fin. El hombre que ella amaba, el padre del hijo que llevaba, no solo planeaba abandonarla para vivir con otra, sino que había orquestado cuidadosamente una situación que podría resultar en consecuencias terribles. La frialdad, el cálculo, la completa falta de humanidad en sus palabras eran chocantes. Otra contracción. Marina soltó un gemido agonizante. La bolsa se había roto. Se dio cuenta con horror. El líquido caliente empapaba el asiento del coche. El trabajo de parto estaba comenzando de verdad, y ella estaba completamente sola, abandonada, traicionada, en medio de una tormenta en la región más aislada de la sierra. «Socorro», susurró al vacío. «Alguien que me ayude, por favor». Pero no había nadie. La lluvia seguía cayendo, ahora acompañada de truenos que resonaban por las montañas. El viento sacudía el coche, haciéndolo balancearse ligeramente. La temperatura dentro del vehículo comenzaba a bajar. Sin el motor encendido, sin calefacción, la humedad y el frío penetraban por todas las rendijas. Marina intentó mantenerse consciente, intentó mantenerse fuerte por el bebé. Necesitaba pensar, necesitaba encontrar una salida. Miró de nuevo el móvil. Había señal, aunque débil, solo una rayita oscilante. Podría llamar para pedir ayuda, pero ¿a quién? ¿A la policía? ¿Al rescate? ¿Cuánto tiempo tardarían en llegar hasta allí si es que lograban encontrarla? Con dedos temblorosos, Marina comenzó a marcar un número, el de su hermana, Fernanda, que vivía en Alcalá de Henares. Pero antes de que pudiera completar la llamada, otra contracción la hizo soltar el teléfono. El dolor era insoportable ahora, viniendo en oleadas cada vez más próximas. Estaba entrando en trabajo de parto avanzado, y no había nada que pudiera hacer para impedirlo. Mientras Marina luchaba por la supervivencia dentro del coche abandonado, a solo unos kilómetros de allí, un hombre llamado Tomás conducía cuidadosamente por la carretera principal. A sus 52 años, Tomás era guardabosques del Parque Nacional de la Sierra de Guadarrama desde hacía más de 20 años. Conocía aquellas montañas como la palma de su propia mano, cada sendero, cada piedra, cada manantial. Aquella tarde, Tomás había sido llamado para verificar los refugios de emergencia distribuidos por el parque, asegurándose de que estuvieran equipados y listos en caso de que algún turista o residente necesitara refugio durante la tormenta. Estaba volviendo a su puesto cuando decidió hacer un desvío por una antigua carretera secundaria, queriendo verificar si algún árbol se había caído bloqueando el paso. La visibilidad era pésima, la lluvia transformaba todo en una cortina grisácea. Tomás conducía despacio, los faros de su jeep cortando la oscuridad prematura de la tarde. Fue cuando vio algo que le apretó el corazón, el contorno de un vehículo estacionado en un claro, parcialmente escondido por la vegetación y por la cortina de lluvia. Aquello no cuadraba.
Nadie se detendría allí, en aquel lugar remoto, durante una tormenta de esas, a menos que algo hubiera salido muy mal. Tomás tomó su linterna de alta potencia y bajó del jeep, el chubasquero haciendo poco para protegerlo del temporal. Se acercó al SUV plateado, iluminando el interior con la linterna. Lo que vio hizo que su entrenamiento de primeros auxilios entrara en acción inmediatamente. Había una mujer en el asiento del pasajero, claramente embarazada, encorvada sobre sí misma, el rostro contorsionado por la agonía. Tomás golpeó el cristal. «Señora, ¿puede oírme? Voy a ayudarla». Marina levantó los ojos y Tomás vio allí un terror tan profundo que lo asustó. Ella intentó alcanzar el seguro de la puerta, pero sus manos temblaban demasiado. Tomás intentó abrir desde fuera, pero estaba cerrada con llave. Sin dudarlo, tomó el martillo de emergencia que siempre llevaba en el cinturón y rompió el cristal de la ventana trasera, teniendo cuidado de no golpear a la mujer. Desbloqueando la puerta por dentro, Tomás abrió y entró en el coche, arrodillándose junto a Marina. Inmediatamente, evaluó la situación con la experiencia de quien ya había ayudado en varios partos de emergencia en el bosque a lo largo de los años. La bolsa se había roto. Las contracciones estaban muy próximas. No había tiempo para llevarla a ningún sitio antes de que el bebé naciera. «Mi nombre es Tomás. Soy guardabosques. Voy a sacarte de aquí, ¿me oyes?», dijo con voz tranquila pero firme. Él me dejó aquí», Marina logró decir entre dientes apretados. «Fue a propósito. Él quería que yo...». «Después hablamos de eso. Ahora necesito llevarte a un lugar seguro. Hay un refugio a 15 minutos de aquí. ¿Puedes aguantar?». Marina asintió débilmente. Tomás la ayudó a salir del coche con extremo cuidado, cubriéndola con su propio chubasquero. La cargó hasta el jeep, acomodándola en el asiento trasero, donde había algunas mantas de emergencia. Antes de salir, Tomás volvió rápidamente al SUV y tomó el bolso de Marina y el móvil que estaba en el asiento. Algo en aquella situación no cuadraba. Él lo sabía. Un marido no abandona simplemente a su esposa embarazada en medio de una tormenta. El trayecto hasta el refugio fue tenso. Marina gemía de dolor, sosteniendo la mano de Tomás por encima del asiento cada vez que venía una contracción. Tomás conducía lo más rápido que podía sin comprometer la seguridad, el radiocomunicador en la otra mano, ya pidiendo apoyo médico de emergencia. «Central, aquí es guardabosques Tomás. Encontré a una mujer embarazada en trabajo de parto avanzado. La estoy llevando al refugio del kilómetro 32. Necesito helicóptero médico o ambulancia con partera inmediatamente». Habló por la radio. La respuesta vino llena de estática. «Tomás, la tormenta está muy fuerte. La aeronave no puede despegar. La ambulancia intentará llegar, pero las carreteras están complicadas con deslizamientos. Tendrás que hacer lo posible hasta que llegue la ayuda». Tomás miró por el retrovisor a Marina. Estaba pálida, sudando, claramente en shock. Él sabía que sería difícil, pero no tenía elección. «Entendido, Central. Haré lo que sea necesario». El refugio era una construcción simple de mampostería, con una habitación principal, baño y un pequeño generador. Tomás tenía la certeza de que estaba equipado con un kit de primeros auxilios y mantas térmicas. Cuando llegaron, cargó a Marina adentro, encendió rápidamente el generador y conectó el calentador eléctrico portátil. El lugar comenzó a calentarse lentamente. Tomás preparó un área con las mantas más limpias que encontró, creando un espacio mínimamente adecuado. Él había asistido a partos, pero nunca había conducido uno solo. Respiró hondo, intentando recordar el entrenamiento. «Mantén la calma, Tomás. Puedes hacerlo. Ella te necesita». «Marina, mírame», dijo arrodillándose a su lado. «Eres fuerte. Tu bebé necesita que seas fuerte ahora. Vamos a hacerlo juntos. ¿Está bien?». Ella asintió, lágrimas rodando por su rostro, mezclándose con el agua de lluvia que aún goteaba de su cabello mojado. «Por favor, salve a mi bebé», imploró. «No importa lo que me pase a mí, salve a mi bebé».
Salvaré a los dos, prometió Tomás. Y en ese momento, mirando a los ojos de aquella mujer desesperada, se juró a sí mismo que cumpliría esa promesa, costara lo que costara. Las siguientes horas fueron las más intensas que Tomás jamás había experimentado en sus 20 años de trabajo en el bosque. Marina luchaba bravamente, pero el desgaste emocional sumado al físico estaba cobrando su precio. Entraba y salía de la conciencia murmurando palabras inconexas sobre traición, sobre haber sido engañada, sobre el hombre que amaba haber planeado su ruina. Tomás intentaba mantenerla enfocada en el presente, en las respiraciones, en el bebé que estaba llegando. Improvisó lo mejor que pudo, esterilizando instrumentos básicos del kit de primeros auxilios con agua hervida en la pequeña estufa portátil del refugio. Afuera, la tormenta rugía con una fuerza que parecía querer arrancar el tejado de la construcción. Truenos sacudían las paredes, rayos iluminaban brevemente el interior a través de la pequeña ventana. «Marina, tienes que empujar ahora», instruía Tomás, su voz firme a pesar de las manos temblorosas. «En la próxima contracción, con toda la fuerza que tengas». «No puedo», lloraba ella. «Estoy demasiado cansada». «Sí, puedes. Piensa en tu bebé. Este pequeñín te necesita. Eres madre, Marina, y las madres son las personas más fuertes que existen». Algo en las palabras de Tomás llegó a Marina a un nivel profundo. Pensó en el hijo que llevaba, una vida inocente que no tenía ninguna culpa de las malas decisiones que ella había tomado, de las personas equivocadas en quienes había confiado. Este bebé merecía vivir, merecía tener una oportunidad. Y ella haría todo, absolutamente todo, para garantizarlo. Con un grito que resonó por las paredes del refugio, Marina empujó con toda la fuerza que aún le quedaba en su cuerpo agotado. Tomás la animaba, la guiaba, la apoyaba. Y entonces, en un momento que pareció suspendido en el tiempo, escuchó el llanto. Un llanto fuerte, indignado, lleno de vida. «Es un niño», anunció Tomás, su voz ahogada por la emoción. «Marina, tienes un niño hermoso». Las lágrimas rodaban por el rostro de Tomás mientras limpiaba rápidamente las vías respiratorias del recién nacido y lo envolvía en una manta térmica limpia. El bebé lloraba con vigor, los pequeños puños cerrados, el rostro rojo de indignación por haber sido sacado de la comodidad del útero al mundo caótico exterior. Pero estaba vivo, fuerte, sano. Tomás colocó al bebé en los brazos temblorosos de Marina. Ella miró el pequeño rostro de su hijo y sintió algo romperse dentro de ella. Era amor, puro y abrumador, pero también un dolor agudo por lo que este niño había sido privado incluso antes de nacer. Un padre que lo había rechazado, que había planeado situaciones terribles sin ningún remordimiento. «Mi hijo», susurró, besando la diminuta frente. «Mi pequeño Gabriel». Ella había elegido el nombre meses atrás sin saber que significaba mensajero de Dios, portador de buenas nuevas. Ahora parecía apropiado. Gabriel era su segunda oportunidad, su nuevo comienzo. La radio de Tomás crepitó. «Tomás, aquí es Central, la ambulancia ha logrado pasar. Están a 10 minutos de tu ubicación». El alivio inundó a Tomás. «Recibido, Central. Madre y bebé están estables. Parto exitoso, pero necesitan evaluación médica urgente». Cuando el equipo paramédico llegó, eran 2 mujeres y un hombre, todos mojados de pies a cabeza, pero con los ojos brillantes de profesionalismo y determinación. Evaluaron rápidamente a Marina y Gabriel, elogiaron el trabajo de Tomás y prepararon a madre e hijo para el transporte. Marina le tomó la mano a Tomás antes de ser llevada a la ambulancia. «Nos salvaste la vida, no sé cómo agradecerte». «No tienes que agradecer, solo cuida a este chico y sé feliz», respondió Tomás, apretándole la mano con cariño paternal. En la ambulancia, mientras los paramédicos monitoreaban sus signos vitales y los de Gabriel, Marina sintió una mezcla de emociones contradictorias. Alivio por estar segura, por su hijo estar bien, pero también rabia, una rabia ardiente contra Rodrigo, contra aquella mujer cuyo rostro
había visto en las fotos, contra toda la situación en que la habían puesto. La enfermera percibió la tensión en el rostro de Marina. ¿Sientes dolor? No físico, Marina respondió tranquilamente. Pero voy a necesitar que se llame a la policía cuando lleguemos al hospital. La enfermera intercambió una mirada confusa con su colega. ¿Ha pasado algo? Mi compañero me abandonó a propósito en aquella tormenta. Todo fue planeado. Tengo pruebas. Y Marina contó con voz sorprendentemente firme todo lo que había descubierto en los mensajes. Mientras tanto, en un hotel confortable en el centro de Segovia, Rodrigo y Camila, la mujer detrás del contacto C, brindaban con champán. Estaban en una habitación de lujo, las cortinas cerradas contra la tormenta exterior. La televisión estaba encendida en un canal de noticias, pero con el volumen bajo, solo una distracción de fondo. Mañana a esta hora estaremos de camino a Lisboa, dijo Camila, su cuerpo esbelto y bronceado estirado perezosamente en la cama king size. Lejos de todo esto, Rodrigo miraba por la rendija entre las cortinas, observando la lluvia caer sobre la ciudad histórica. Había una expresión en su rostro que Camila no podía descifrar completamente. Era alivio, remordimiento, miedo. ¿Sientes pena por ella?, Camila preguntó, y había una pizca de veneno en su voz. No, Rodrigo mintió, volviéndose hacia ella con una sonrisa forzada. Solo estoy pensando en nuestra nueva vida. Pero era mentira. Rodrigo estaba pensando en Marina, imaginando si aún estaba viva, si había logrado protegerse de la tormenta de alguna manera. Parte de él, las partes que aún guardaban resquicios de humanidad, deseaba secretamente que sí. Pero otra parte, la parte codiciosa y egoísta que había planeado toda aquella situación, quería que ella simplemente desapareciera de su vida para siempre. Él y Camila se habían conocido un año atrás, en una feria de negocios en Madrid. Ella era representante de ventas de una empresa de pinturas, todo encanto y ambición mal disimulada. El romance comenzó aquella misma noche, en un bar de hotel, evolucionando rápidamente hacia encuentros secretos en hoteles caros y promesas de una vida mejor juntos. Camila no quería ser amante para siempre. Ella quería el título, el estatus de esposa, el acceso irrestricto al dinero de Rodrigo. Y Rodrigo, aburrido con Marina y asustado con la responsabilidad inminente de la paternidad, vio en Camila una salida. Una posibilidad de empezar de nuevo sin las complicaciones de un bebé y de una mujer que él ya no amaba más, si es que alguna vez la había amado realmente. El plan había sido de Camila desde el principio. Ella fue quien sugirió usar la tormenta, el embarazo avanzado, el aislamiento de la casa en la sierra. Perfecto, había dicho ella. Nadie sospechará. Parecerá que ella insistió en ir al hospital y tú intentaste impedirlo, pero acabaste cediendo. El coche se averió a mitad de camino y tú fuiste a buscar ayuda. Cuando volviste, era demasiado tarde. Trágico, pero esas cosas pasan. Rodrigo había dudado al principio, pero Camila sabía exactamente cómo manipularlo. Ella prometió amor eterno, aventuras por el mundo, libertad absoluta, y él, débil y egoísta, aceptó. Ahora, en el hotel, Rodrigo se sirvió más champán, intentando ahogar la voz de la conciencia que insistía en susurrar que había cruzado una línea de la cual no habría retorno. Camila se acercó a él por detrás, rodeándole la cintura con los brazos. Deja de pensar tanto. Dentro de unos días todo esto será solo un recuerdo distante. Pero Rodrigo no sabía que, en ese exacto momento, a solo unos kilómetros de allí, en el Hospital Municipal de Segovia, Marina estaba contándolo todo al inspector Enrique Carballo. Un hombre de 50 y tantos años, cabello gris y ojos penetrantes que ya habían visto de todo a lo largo de 30 años de carrera. El inspector Carballo sostenía el móvil que Tomás había recuperado del SUV, pasando por las capturas de pantalla que Marina había hecho antes de que la batería se agotara. Su rostro permanecía impasible, pero sus ojos brillaban con una rabia controlada. Él había visto mucha maldad en su carrera,
pero aquello tocaba una fibra específica. Una mujer embarazada, vulnerable, traicionada por el hombre que debería protegerla. «Marina, hiciste lo correcto al buscarme», dijo su voz grave y reconfortante. «Vamos a necesitar el móvil original como evidencia y tendrás que hacer una declaración formal, pero basándonos en lo que me estás mostrando aquí, tenemos elementos suficientes para iniciar una investigación criminal». «Él va a huir», Marina dijo, la voz tranquila pero firme. «Compró billetes para Lisboa. Mañana por la mañana». El inspector Carvalho sonrió y había algo de depredador en esa sonrisa. «No si no logra llegar al aeropuerto. Con su permiso, emitiré una orden de detención provisional para interrogatorio. Y congelaré sus cuentas bancarias preventivamente mientras investigamos posibles delitos de apropiación indebida e intento de...». Se detuvo, dándose cuenta de que iba a usar una palabra demasiado fuerte para la situación, pero Marina completó por él. «Puede decirlo, inspector. Intento de ponerme en una situación de riesgo extremo intencionalmente. Es lo que hizo». «Exactamente». Carvalho asintió. «Y haremos justicia, Marina. Eso se lo prometo». Mientras Marina finalmente descansaba en una habitación de hospital con Gabriel, durmiendo tranquilamente en una cuna al lado de su cama, los engranajes de la justicia comenzaban a moverse. Órdenes eran emitidas, equipos movilizados, estrategias trazadas. La tormenta exterior comenzaba a disminuir de intensidad, como si hasta la naturaleza supiera que lo peor ya había pasado. El amanecer llegó trayendo un cielo limpio sobre Segovia. La tormenta había pasado, dejando atrás calles mojadas, árboles caídos y deslizamientos de tierra que aún estaban siendo evaluados por los equipos de emergencia. La ciudad despertaba lentamente a un nuevo día, sin saber que un drama estaba a punto de desarrollarse en sus calles históricas. En el hotel, Rodrigo se despertó temprano, a pesar de haber dormido mal. Pesadillas lo atormentaron durante la noche, imágenes de Marina perdida en la tormenta, llamándolo, extendiendo las manos en súplica. Él sacudió la cabeza, intentando alejar las visiones. Era demasiado tarde para arrepentimientos. Lo hecho estaba. Camila aún dormía, el rostro relajado, el cabello rubio esparcido por la almohada blanca. Rodrigo la miró e intentó sentir algo más allá del vacío. ¿Amor? ¿Deseo? ¿Complicidad? Había algo allí semanas atrás, cuando todo parecía emocionante y prohibido. Ahora, a la luz cruda de la mañana, ella parecía solo una extraña con quien había cometido algo terrible. Rodrigo tomó el mando a distancia y encendió la televisión, sintonizando un canal de noticias local. Necesitaba saber si había alguna mención a un accidente en la sierra, alguna alerta de personas desaparecidas. Los primeros minutos eran solo reportajes sobre los estragos de la tormenta, carreteras bloqueadas, familias sin hogar. Entonces, la noticia que hizo que su mundo se desmoronara. La presentadora, una mujer de mediana edad con expresión seria, anunció: «Una mujer embarazada fue rescatada ayer por la tarde en condiciones dramáticas en la Sierra de Guadarrama. Marina Santos, de 32 años, fue encontrada en trabajo de parto dentro de un vehículo abandonado durante la fuerte tormenta que azotó la región. Gracias a la actuación heroica del guardabosques, Tomás Ferreira, madre y bebé están bien y recibiendo cuidados en el Hospital Municipal de Segovia». La pantalla mostraba imágenes de la ambulancia llegando al hospital, paramédicos moviendo una camilla y luego un breve vistazo de Marina siendo llevada adentro, pálida pero claramente viva, muy viva. Rodrigo sintió como si le hubieran dado un puñetazo en el estómago. El mando a distancia se le cayó de las manos. No era posible. ¿Cómo la habían encontrado? Aquel lugar era completamente aislado. Nadie debería haber pasado por allí durante la tormenta. El plan era perfecto. ¿Qué? La voz somnolienta de Camila vino de su lado. Ella se sentó en la cama, frotándose los ojos. ¿Qué pasó? Rodrigo no podía hablar. Simplemente señaló la televisión. La noticia continuaba.
ahora mostrando una entrevista con Tomás, el guardabosques. El hombre de cabello gris hablaba tranquilamente sobre haber encontrado a Marina por casualidad durante su ronda de verificación de los refugios. Fue providencial estar en ese lugar en ese momento, Tomás le decía a la reportera. Unos minutos más y la situación podría haber sido muy diferente, pero lo importante es que madre y bebé están bien. Este niño es un guerrero, nació luchando. Camila palideció. La sangre huyó de su rostro tan rápidamente que se puso casi transparente. «Está viva», susurró y había algo cercano al pánico en su voz. «Rodrigo, está viva». «Lo estoy viendo, Camila». Rodrigo prácticamente gritó levantándose de la cama y comenzando a caminar de un lado a otro de la habitación. ¿Cómo sucedió esto? ¿Cómo la encontró alguien en ese lugar? La noticia continuaba. Ahora la presentadora asumía un tono más serio. Según informaciones de la policía, las circunstancias del abandono de Marina Santos están siendo investigadas. El compañero de la víctima, Rodrigo Almeida, aún no ha sido localizado para prestar declaraciones. «Te están buscando». Camila agarró el brazo de Rodrigo, sus uñas clavándose en su piel. «Rodrigo, la policía te está buscando». La mente de Rodrigo trabajaba frenéticamente. Necesitaban salir de allí inmediatamente. Los billetes eran para las 11 de la mañana, aún faltaban 4 horas. Cogerían sus pertenencias e irían directo al aeropuerto. Una vez fuera del país, estarían seguros. Marina no tenía pruebas concretas de nada, era su palabra contra la de él. Él podría alegar que ella insistió en ir al hospital, que él intentó impedirlo, que el coche realmente se averió y él fue a buscar ayuda pero se perdió en la tormenta. «Calma», dijo intentando controlar su propia respiración acelerada. «Aún podemos hacerlo. Vamos al aeropuerto ahora mismo. Cogemos el primer vuelo disponible, no importa a dónde». Camila ya estaba tirando ropa en la maleta, las manos temblándole. Ya no parecía la mujer confiada y calculadora que había planeado fríamente cada detalle días atrás. Ahora era solo una persona asustada, dándose cuenta de que las consecuencias de sus acciones estaban a punto de alcanzarla. Se vistieron rápidamente, tomaron los bolsos y maletas y bajaron al vestíbulo del hotel. Rodrigo pagó la cuenta con tarjeta de crédito, intentando parecer tranquilo, solo un huésped más saliendo después de una estancia de negocios. El recepcionista, un joven de no más de 25 años, ni siquiera levantó los ojos de la pantalla del ordenador. Pero afuera, el cerco ya se estaba cerrando. El inspector Carvalho, después de lograr rastrear los últimos movimientos de la tarjeta de crédito de Rodrigo, había identificado el hotel. Él estaba en camino con un equipo, sirenas apagadas para no alertar al sospechoso. La estrategia era simple: llegar, localizar, arrestar para interrogatorio. Rodrigo y Camila entraron en su SUV, un segundo vehículo que él mantenía guardado en el garaje del hotel. Rodrigo encendió el motor, las manos apretando el volante con tanta fuerza que los nudillos se le pusieron blancos. Salió del I-900 aparcamiento subterráneo, emergiendo en la calle soleada de Segovia. La ciudad estaba concurrida, el tráfico típico de una mañana de jueves. Rodrigo siguió en dirección a la carretera que llevaría a la A2 y luego al Aeropuerto Internacional de Madrid. Cada semáforo en rojo era una tortura. Cada coche de policía que pasaba hacía que su corazón se disparara. Camila estaba en silencio, mirando fijamente hacia adelante, las manos entrelazadas en su regazo. Había lágrimas escurriendo silenciosamente por su rostro, emborronando el maquillaje. «Rodrigo, ¿qué vamos a hacer si nos paran?» «No nos van a parar. Aún no saben nada concreto». Rodrigo respondió, pero la voz no transmitía convicción. Mientras tanto, en el hospital, Marina estaba sentada en la cama, Gabriel en brazos. El bebé mamaba tranquilamente, ajeno al drama que se desarrollaba a su alrededor. El inspector Carvalho estaba con ella, junto con una escribana que anotaba cada palabra de la declaración formal. Marina contó todo desde el principio. Cómo Rodrigo había insistido en salir durante la tormenta a pesar de las alertas. Cómo había tomado un camino equivocado
ignorando sus objeciones. Cómo había manipulado el motor del coche, fingiendo sorpresa cuando el vehículo no arrancó más. Cómo había quitado la alianza y la había dejado en el salpicadero antes de partir, caminando hacia la tormenta sin mirar atrás. Y entonces encontré el móvil. Marina dijo, su voz firme a pesar de las lágrimas que brillaban en sus ojos. Fue cuando entendí que todo había sido planeado. Cada detalle. Él quería que yo desapareciera. Yo y mi hijo. El inspector asintió gravemente. Tenemos especialistas analizando el móvil ahora mismo. Los mensajes, los historiales de ubicación, las transacciones bancarias. Todo será usado como evidencia. Rodrigo y su cómplice van a responder por lo que hicieron. Fernanda, la hermana menor de Marina, estaba sentada al otro lado de la cama sosteniendo su mano. Fernanda había llegado de Alcalá de Henares tan pronto como supo la noticia, conduciendo como una loca por las carreteras aún peligrosas de la sierra. Era 2 años menor que Marina, con rasgos similares pero personalidad completamente opuesta. Donde Marina era tranquila y confiada, Fernanda era explosiva y protectora. Cuando ponga las manos en ese canalla, Fernanda murmuraba entre dientes apretados. ¿Cómo se atrevió? ¿Cómo tuvo valor? Fernanda, no ayuda. Marina dijo tranquilamente. La justicia se encargará de él. Pero por dentro, Marina también sentía rabia. Una rabia ardiente y justificada contra el hombre que había traicionado su confianza de la forma más cruel posible. Miró a Gabriel, al rostro perfecto de su hijo, y juró silenciosamente que haría todo para garantizar que Rodrigo pagara por lo que había intentado hacer. El móvil del inspector sonó. Él respondió rápidamente, escuchando en silencio por unos instantes. Sí, entendido. Mantengan posición y esperen mi llegada. Colgó y miró a Marina. Localizamos a Rodrigo. Está en movimiento saliendo de Segovia en dirección a Madrid. Necesito irme ahora. Arréstelo, inspector, Marina dijo, y había acero en su voz. Por lo que intentó hacerme. Por lo que intentó hacerle a mi hijo. El inspector Carvalho asintió solemnemente. Puede dejarlo en mis manos. No escapará. Y con esas palabras, el inspector salió de la habitación rápidamente, ya hablando por radio con su equipo, coordinando la interceptación. La casa estaba oficialmente en marcha. La carretera que descendía la sierra en dirección a la A2 estaba concurrida. Rodrigo adelantaba vehículos siempre que era posible, ignorando los límites de velocidad, las manos sudorosas resbalándole en el volante. Camila estaba muda a su lado, el rostro vuelto hacia la ventana, viendo el paisaje montañoso pasar borroso. Cuando estaban a unos 15 kilómetros del cruce con la autovía nacional, Rodrigo vio las luces de las sirenas a lo lejos. Su corazón se disparó. Eran solo vehículos en un control rutinario, o lo estaban buscando específicamente a él. Disminuyó la velocidad, intentando parecer casual. Había 3 vehículos de la Guardia Civil de Tráfico bloqueando parcialmente la pista, con conos canalizando el tráfico. Agentes con chalecos reflectantes hacían señales a los conductores para que redujeran la marcha. Cuando el SUV se acercó, uno de los agentes le hizo una señal a Rodrigo para que se detuviera por completo. Su corazón latía tan fuerte que estaba seguro de que se podía oír. Abrió la ventanilla, intentó sonreír. «Buenos días, agente. ¿Algún problema?» El agente, un hombre joven de no más de 30 años, lo miró con expresión neutra. «Documentos, por favor». Rodrigo tomó la cartera de conducir con manos que temblaban ligeramente. Se la entregó al agente, que la miró brevemente antes de caminar hasta el coche patrulla y decir algo por radio. Rodrigo vio cuando el agente miró una foto en la tablet que otro oficial le mostró, luego volvió a mirar a Rodrigo. Fue en ese momento cuando Rodrigo lo supo. Sabían quién era. La trampa estaba cerrada. «Señor Rodrigo Almeida, por favor apague el motor y salga del vehículo», dijo el agente, la mano apoyada en la funda del arma. Por un segundo, Rodrigo consideró obedecer. Salir, enfrentar las consecuencias, intentar explicar. Pero entonces miró a Camila.
Vio el pánico absoluto en sus ojos y algo dentro de él se rompió. No iba a ser arrestado. No así. No ahora. En un movimiento repentino, Rodrigo pisó a fondo el acelerador. El SUV arrancó con un rugido, los neumáticos chirriando en el asfalto. Desvió los conos. Pasó rozando una de las patrullas, oyendo los gritos de los agentes y el inicio de las sirenas. «Rodrigo, ¿qué estás haciendo?», Camila gritó, agarrándose al salpicadero. Rodrigo no respondió. Estaba completamente concentrado en la carretera, conduciendo a una velocidad peligrosa por la bajada sinuosa. Por el retrovisor veía a los vehículos policiales girando e iniciando la persecución, las sirenas resonando por la sierra. La persecución era frenética. Rodrigo conocía aquella carretera, había conducido por ella cientos de veces. Aceleraba en las rectas, frenaba bruscamente en las curvas, adelantaba a otros vehículos de forma arriesgada. Detrás de él, los vehículos policiales mantenían la distancia, coordinando por radio, pidiendo refuerzos. Camila lloraba abiertamente ahora, súplicas incoherentes saliendo de su boca. «¡Para, Rodrigo! ¡Nos vas a matar! ¡Por favor!». Pero Rodrigo estaba más allá de la razón. El miedo, la adrenalina, la desesperación se habían apoderado de él por completo. Solo pensaba en escapar, en llegar al aeropuerto, en embarcar en aquel avión. Si lograba salir del país, todo estaría bien. Tenía que estar bien. Más adelante, otra barrera había sido montada rápidamente. El inspector Carvalho estaba allí personalmente, coordinando la operación. Cuando la radio crepitó con la noticia de que el sospechoso había roto el primer bloqueo y estaba en fuga, mantuvo la calma. «Preparen la barrera. Cuando llegue quiero a todos en posición, pero nadie se arriesga innecesariamente. La prioridad es impedir el paso sin heridos». El SUV de Rodrigo apareció en la curva a alta velocidad. Vio la barrera delante. Vio que era más robusta que la anterior, con más vehículos y agentes, y vio que no había paso. Pero en lugar de frenar, algo insano se apoderó de él. Rodrigo aceleró aún más, apuntando a un espacio estrecho entre dos vehículos policiales. Si lograba pasar por allí, tendría vía libre hasta la autovía nacional. «¡No!», Camila gritó cubriéndose el rostro con las manos. El SUV golpeó la barrera a alta velocidad. El impacto fue tremendo. La parte trasera de uno de los vehículos policiales fue golpeada, girando. El SUV pasó rozando, perdiendo el espejo lateral, el lado del coche arañándose contra el metal. Rodrigo logró mantener el control por puro instinto, acelerando de nuevo tan pronto como pasó el obstáculo. Detrás de él, caos absoluto. Agentes corriendo, órdenes gritadas, vehículos reorganizándose para retomar la persecución. El inspector Carvalho golpeó el capó de su propio coche patrulla con frustración. Se escapó. ¿Cómo pudo escapar? Pero la suerte de Rodrigo estaba llegando a su fin. La bajada de la sierra terminaba en un cruce de acceso a la A2. El tráfico allí era intenso, camiones y coches disputando espacio. Rodrigo entró en el cruce a una velocidad muy alta, intentando meterse entre los vehículos. Fue cuando perdió el control. El SUV derrapó. Giró. Rodrigo pisó los frenos con fuerza, pero era demasiado tarde. El vehículo chocó lateralmente con un camión, luego rebotó contra el muro de protección. El airbag explotó, llenando el interior con polvo blanco y cortando la visión de Rodrigo. Cuando el vehículo finalmente se detuvo, estaba atravesado en la pista, humeando. Rodrigo estaba aturdido, el rostro ardiendo donde el airbag le había golpeado. A su lado, Camila gemía de dolor, sujetándose el brazo en un ángulo extraño. Las sirenas crecían, cada vez más cerca. Rodrigo intentó abrir la puerta, pero estaba atascada por el impacto. Pateó con fuerza, sintiendo un dolor agudo en el tobillo. La puerta cedió, y él cayó hacia afuera, caminando tambaleante. Agentes ya estaban llegando, bajando de los vehículos policiales con las armas apuntadas. «Manos en la cabeza, al suelo, ahora». Rodrigo miró a su alrededor, como un animal acorralado. No había a dónde correr. Estaba rodeado. Lentamente, con lágrimas de rabia y derrota rodando por su rostro,
Se arrodilló y luego se tumbó en el asfalto caliente, las manos en la nuca. Los agentes lo abordaron rápidamente, esposando sus manos detrás de la espalda con firmeza. «Rodrigo Almeida está arrestado». Al otro lado del coche, Camila también estaba siendo sacada del vehículo por los bomberos que habían llegado, aún gimiendo de dolor pero consciente. El inspector Carvalho llegó momentos después saliendo de su vehículo y caminando hasta donde Rodrigo estaba tumbado en el suelo, siendo cacheado. El inspector lo miró con una expresión de desprecio apenas contenida. ¿Cree que iba a conseguir escapar? ¿Después de lo que hizo? El inspector negó con la cabeza. No tiene idea del lío que acaba de armar. Rodrigo fue levantado por los agentes y puesto de pie. Su rostro estaba herido, sangre escurriendo de un corte encima de la ceja. Pero peor que el dolor físico era la lenta y agonizante realización de que todo había terminado. No habría vuelo a Lisboa, no habría nueva vida, no habría libertad. «No hice nada malo», murmuró, sabiendo que era mentira incluso mientras las palabras salían de su boca. El inspector Carvalho sonrió amargamente. «Vamos a ver qué tiene que decir la justicia al respecto. Y créame, Rodrigo, la justicia tendrá mucho que decir». Rodrigo fue metido en la parte trasera de un coche patrulla. A través del cristal vio a Camila siendo atendida por los paramédicos, el brazo siendo inmovilizado. La mirada de ella se encontró con la suya por un breve momento, y lo que Rodrigo vio allí fue odio puro. No odio dirigido a Marina o a la situación, odio dirigido a él, por haber fallado, por haberla arrastrado a aquel desastre. El coche patrulla comenzó a moverse, llevando a Rodrigo de vuelta a Segovia, a la comisaría, al inicio de un proceso que cambiaría su vida para siempre. Miró por la ventana, viendo la sierra a lo lejos, las montañas cubiertas de niebla matinal. Allí, en aquellas montañas que él tanto había amado una vez, estaba la mujer que él había traicionado y el hijo que él había rechazado. Ambos vivos, ambos testigos de su crueldad. En el hospital, Marina estaba siendo informada en tiempo real sobre los acontecimientos. Fernanda relataba las noticias que llegaban por el móvil, actualizaciones, de amigos que trabajaban en la policía, reportajes en vivo en las redes sociales. «Lo atraparon, ma», Fernanda dijo, usando el apodo de la infancia. «Intentó huir, pero chocó el coche. Está preso ahora». Marina no sintió alegría, no sintió triunfo. Solo un cansancio profundo y una tristeza por la tragedia que podría haberse evitado si Rodrigo hubiera sido honesto, si hubiera simplemente pedido el divorcio en lugar de planear algo tan cruel. Miró a Gabriel, que dormía tranquilo en sus brazos. Este niño nunca conocería a su padre, crecería sin aquella figura, y Marina tendría que ser lo suficientemente fuerte para ser madre y padre al mismo tiempo. Pero mientras miraba el rostro perfecto de su hijo, sintió una determinación feroz crecer dentro de ella. Sería fuerte, sobreviviría, prosperaría, y garantizaría que Gabriel creciera sabiendo que fue amado desde el primer momento, que fue querido, que fue un regalo a pesar de las circunstancias terribles de su nacimiento. Tomás apareció en la puerta de la habitación en ese momento, sosteniendo un modesto ramo de flores silvestres. «Vine a ver cómo están mis pacientes favoritos», dijo con una sonrisa gentil. Marina le devolvió la sonrisa, genuinamente feliz de ver al hombre que había salvado su vida y la de su hijo. «Pase, señor Tomás. Queremos agradecer a nuestro héroe. No soy un héroe, chica. Solo hice lo que cualquier persona decente haría, pero estoy demasiado feliz de que estén bien». Tomás colocó las flores en un jarrón en la mesita junto a la cama. «Y oí decir que atraparon al responsable. ¿Eso le trae algún consuelo?» Marina pensó en la pregunta. «Trae un sentimiento de que se hará justicia, pero no borra lo que pasó. No cambia el hecho de que confíe en la persona equivocada». Tomás asintió comprensivamente. «La vida nos enseña lecciones duras a veces. Pero eres fuerte, Marina. Lo vi en la tormenta. Vi la fuerza que tenías incluso cuando todo parecía perdido. Esa fuerza te guiará a ti y a este niño hacia un futuro mejor». 3 meses pasaron desde aquel día dramático en la sierra.
3 meses durante los cuales Marina reconstruyó su vida ladrillo a ladrillo, respiración a respiración. Ella y Gabriel se habían mudado al apartamento de Fernanda en Alcalá de Henares temporalmente, hasta que pudiera reorganizar sus finanzas y encontrar un lugar propio. Los primeros días fueron los más difíciles, noches sin dormir, no solo por el recién nacido, sino por los recuerdos que la acosaban, el miedo, la sensación de abandono, la traición. Marina frecuentemente despertaba de pesadillas, sudando frío, el corazón disparado. Pero cada vez que miraba a Gabriel, encontraba fuerzas para continuar. El proceso judicial estaba programado para comenzar. Rodrigo y Camila habían sido acusados de una serie de delitos: planificación de situación de riesgo intencional, abandono de persona en peligro, asociación criminal para fraude, intento de apropiación indebida de bienes. La Fiscalía había montado un caso robusto, amparado por los mensajes del móvil, declaraciones, peritajes técnicos y la propia declaración de Marina. Rodrigo había intentado contratar a los mejores abogados, pero sus cuentas estaban congeladas preventivamente. Acabó siendo representado por un defensor público competente, pero sobrecargado. Camila también estaba en situación similar. Sin embargo, su estado psicológico se había deteriorado considerablemente. Estaba siendo acompañada por psiquiatras, alegando crisis de ansiedad y depresión. El juicio se realizaría en el juzgado de Segovia. Era un caso que había atraído la atención de los medios, convirtiéndose en titular en periódicos locales e incluso nacionales. La historia de la mujer embarazada abandonada en la tormenta, rescatada heroicamente y ahora buscando justicia contra el compañero traidor, capturaba la imaginación pública. La mañana del primer día de juicio, Marina se despertó temprano. Había pedido a Fernanda que cuidara de Gabriel ese día, no queriendo exponer al bebé a la tensión del tribunal. Se vistió con sencillez, una blusa blanca y pantalones oscuros. Nada exagerado, nada que llamara la atención innecesariamente. Quería que sus palabras hablaran por ella, no su ropa. Tomás se había ofrecido a acompañarla y Marina aceptó agradecida. El guardabosques se había convertido en una especie de figura paterna para ella en las últimas semanas, visitándola regularmente, trayendo regalos para Gabriel, ofreciendo palabras de aliento cuando el desánimo amenazaba con vencerla. Llegaron al juzgado y encontraron una multitud de periodistas y curiosos, cámaras de televisión, reporteros con micrófonos, fotógrafos disputando los mejores ángulos. Marina mantuvo la cabeza erguida, ignorando las preguntas gritadas en su dirección. Tomás gentilmente abrió camino a través de la confusión, protegiéndola con su sólida presencia. Dentro de la sala de audiencias, la atmósfera era tensa. Marina se sentó del lado del Ministerio Público, junto a la fiscal, doctora Beatriz Nogueira, una mujer de 40 y tantos años con reputación de ser implacable pero justa. Al otro lado de 1900, en la sala, separados por guardias, estaban Rodrigo y Camila. Era la primera vez que Marina veía a Rodrigo personalmente desde aquel día. Él estaba delgado, el rostro pálido, profundas ojeras marcando sus ojos. El traje que vestía le quedaba holgado, como si hubiera perdido peso. Por un breve momento, sus ojos se encontraron. Marina vio algo allí, quizás arrepentimiento, quizás solo autocompasión. Ella desvió la mirada. Camila estaba aún peor. Sus cabellos rubios, antes tan bien cuidados, estaban sin vida, recogidos en una coleta descuidada. Miraba fijamente la mesa frente a ella, las manos temblándole ligeramente, incluso medicada. El juez entró, un hombre de mediana edad llamado Dr. Fernando Pimentel, conocido por su severidad pero también por su compasión con las víctimas. Todos se levantaron. El juicio comenzó. La fiscal Beatriz abrió con una declaración poderosa, delineando los hechos del caso cronológicamente. Habló sobre la traición, la planificación meticulosa, los mensajes incriminatorios. Proyectó capturas de pantalla de las conversaciones en una pantalla grande, para que todos pudieran ver las palabras frías y calculadoras intercambiadas entre Rodrigo y Camila. Los mensajes causaron conmoción en la galería.
murmullos de desaprobación, algunos suspiros de asombro. El juez golpeó el martillo pidiendo orden. La defensa, representada por el doctor Antonio Freitas, intentó argumentar que los mensajes eran sacados de contexto, que no había intención real de causar daño, solo palabras dichas en el calor de la pasión, fantasías sin real planificación de ejecución. Pero las evidencias eran abrumadoras. Peritos técnicos testificaron sobre el sabotaje del coche. El sistema de encendido había sido deliberadamente desconectado de una forma que exigía conocimiento mecánico específico. Rodrigo había investigado tutoriales online sobre cómo deshabilitar vehículos días antes de la tormenta. El historial de navegación de su portátil lo confirmaba. Especialistas meteorológicos confirmaron que las alertas de tormenta severa estaban ampliamente divulgadas días antes, haciendo imposible alegar ignorancia sobre los peligros. Registros bancarios mostraron transferencias sospechosas, liquidación de activos, compra de los billetes de avión. Todo apuntaba a un plan de fuga cuidadosamente orquestado. Pero el momento más impactante fue cuando Marina fue llamada a declarar. Ella caminó hasta el frente de la sala, se sentó en la silla de testigo y prestó juramento con voz firme. La sala quedó en silencio absoluto. La fiscal Beatriz la guió gentilmente a través del testimonio. Marina contó su historia desde el principio, desde que conoció a Rodrigo, la relación que construyeron, el descubrimiento del embarazo. Su voz se quebró solo una vez, cuando describió el momento en que se dio cuenta de que él se había quitado la alianza y la había dejado en el salpicadero. Fue como una sentencia siendo pronunciada, dijo, lágrimas escurriendo silenciosamente por su rostro. En ese momento, supe que él me veía como algo desechable, no solo a mí, sino a nuestro hijo. Una vida que él había ayudado a crear, pero que ahora era solo un inconveniente a ser eliminado. La galería estaba visiblemente emocionada, incluso el juez parecía conmovido, aunque mantuvo su compostura profesional. La defensa intentó contrainterrogar, sugiriendo que Marina podría estar exagerando por rabia de la traición, que quizás Rodrigo realmente se había perdido buscando ayuda. Pero Marina se mantuvo firme, sus respuestas tranquilas y consistentes. Tomás también testificó, describiendo el estado en que encontró a Marina, la condición del vehículo, la pericia con que el sistema de encendido había sido deshabilitado. Cuando se le preguntó si creía que Marina habría sobrevivido más tiempo sin intervención, Tomás fue directo. No. Con la hipotermia instalándose, con el trabajo de parto avanzado, con cero refugio adecuado durante aquella tormenta, si yo no hubiera pasado por allí exactamente cuando pasé, el resultado habría sido trágico. El juicio duró 3 días intensos. Testigos fueron escuchados, evidencias examinadas minuciosamente, argumentos presentados de ambos lados. Camila comenzó a tener crisis de pánico durante el segundo día y tuvo que ser retirada temporalmente, regresando visiblemente sedada. Rodrigo nunca subió al estrado de los testigos. Su abogado le aconsejó no hacerlo, temiendo que su versión solo creara más inconsistencias. Permaneció sentado, la cabeza baja, durante la mayor parte del proceso. El último día llegó el momento de los argumentos finales. La fiscal Beatriz se levantó y caminó hasta quedar frente al jurado. Señoras y señores, este no es solo un caso de traición amorosa. No es simplemente sobre un hombre que eligió a otra mujer. Es sobre crueldad calculada. Es sobre poner conscientemente una vida, de hecho 2 vidas, en peligro extremo por pura conveniencia. Las pruebas son irrefutables. Los mensajes son claros. La planificación fue meticulosa. Rodrigo Almeida y Camila Ferreira no merecen nuestra piedad. Merecen la pena completa que la ley permite. La defensa hizo lo mejor que pudo para humanizar a los acusados, hablando sobre momentos de debilidad, sobre decisiones malas tomadas bajo la influencia de la pasión. Pero era un argumento débil contra la montaña de evidencias. El jurado se retiró a deliberar. La espera fue agonizante. Marina se sentó en el pasillo exterior, Tomás a su lado, sosteniéndole la mano. Fernanda había traído a Gabriel, y Marina lo sostuvo.
encontrando consuelo en el peso cálido de su hijo en los brazos. Después de 2 horas, el jurado regresó. La sala fue llamada de nuevo al orden. Todos se levantaron cuando el juez entró. ¿El jurado ha llegado a un veredicto?, preguntó el juez. Sí, su señoría, respondió el portavoz del jurado. Un hombre de apariencia seria de unos 60 años. En cuanto al acusado Rodrigo Almeida, ¿cuál es el veredicto del jurado? Culpable, en todas las acusaciones. Un suspiro colectivo recorrió la sala. Marina cerró los ojos, lágrimas de alivio escurriendo. Rodrigo bajó la cabeza aún más, los hombros encorvados en derrota. En cuanto a la acusada Camila Ferreira, culpable, en todas las acusaciones. Camila comenzó a llorar convulsivamente, teniendo que ser sostenida por su abogado para no caer. El juez agradeció al jurado y fijó la sentencia para la semana siguiente. Pero todos sabían lo que estaba por venir. Con la gravedad de los crímenes y las circunstancias agravantes, la sentencia sería severa. Una semana después, la sala de audiencias estaba nuevamente llena para la lectura de la sentencia. Marina estaba más tranquila ahora. La adrenalina de las últimas semanas había dado paso a una serena aceptación. No importaba cuál fuera la sentencia exacta. La justicia se había hecho en el momento en que el jurado pronunció la palabra culpable. El juez Fernando Pimentel entró, cargando los documentos de la sentencia. Todos se levantaron en respeto. Cuando se sentó y pidió que todos hicieran lo mismo, un silencio pesado se apoderó de la sala. Rodrigo Almeida y Camila Ferreira, levántense, ordenó el juez. Ambos se levantaron con dificultad. Rodrigo mantenía los ojos en el suelo. Camila temblaba visiblemente. El juez comenzó a leer. Después de considerar todas las evidencias presentadas, los testimonios de los testigos, la gravedad de los actos cometidos y las circunstancias agravantes que involucran a una mujer embarazada y vulnerable, este tribunal sentencia a Rodrigo Almeida a 12 años de reclusión en régimen inicialmente cerrado, más el pago de una indemnización por daños morales a la víctima por valor de 500.000 euros. Rodrigo se tambaleó, teniendo que apoyarse en la mesa. 12 años. Más de una década de su vida perdida por decisiones egoístas y crueles. En cuanto a Camila Ferreira, el juez continuó, considerando su participación activa en la planificación y ejecución de los actos criminales, este tribunal la sentencia a 10 años de reclusión en régimen inicialmente cerrado, más el pago conjunto de la indemnización mencionada. Adicionalmente, recomiendo seguimiento psiquiátrico continuo durante el cumplimiento de la pena. Camila se desplomó en llanto, necesitando ser sostenida por los guardias. Las sentencias eran severas, pero justas considerando la gravedad de lo que habían intentado hacer. El juez golpeó el martillo. Se da por terminada esta sesión. Que esta sentencia sirva de recordatorio de que poner vidas en peligro por conveniencia personal tendrá graves consecuencias bajo la ley española. Mientras Rodrigo y Camila eran llevados por los guardias, Rodrigo finalmente miró a Marina una última vez. Había tanto peso en esa mirada, arrepentimiento, vergüenza, quizás incluso una petición silenciosa de perdón. Pero Marina simplemente desvió la mirada. No había nada que él pudiera decir o hacer que borrara lo que había intentado hacerle a ella y a Gabriel. Fuera del juzgado, Marina dio una breve entrevista a los periodistas que esperaban ansiosos. Estoy aliviada de que se haya hecho justicia. Esta sentencia no borra el trauma que viví, pero trae un cierre necesario. Ahora puedo concentrarme en reconstruir mi vida y criar a mi hijo en un ambiente de amor y seguridad. Las cámaras clicaban, los reporteros gritaban más preguntas, pero Tomás gentilmente la guió lejos de la confusión, llevándola a su coche estacionado a una distancia segura. De regreso a Alcalá de Henares, Marina estaba en silencio, mirando por la ventana mientras el paisaje pasaba. Gabriel dormía tranquilamente en la silla de seguridad en el asiento trasero. Tomás conducía, tranquilamente, respetando su silencio. ¿Sabes qué es extraño?
Marina finalmente habló. Creí que cuando se leyera la sentencia sentiría rabia o satisfacción o alguna emoción fuerte, pero solo siento cansancio y un deseo inmenso de simplemente seguir adelante. Es normal, Tomás respondió gentilmente. Pasaste por algo traumático. Tu cuerpo y tu mente necesitan tiempo para procesarlo todo. Pero eres fuerte, Marina, más fuerte de lo que imaginas. No sé si soy tan fuerte. Hay días que apenas consigo levantarme de la cama, confesó ella. Hay noches que me despierto sudando, soñando que aún estoy en aquel coche, sola, con la tormenta afuera. Pero te levantas de la cama, cuidas de Gabriel, fuiste al juicio y enfrentaste a tu agresor. Eso es fuerza, Marina. No se trata de nunca tener miedo o nunca sentirse débil. Se trata de seguir adelante incluso cuando todo dentro de ti quiere rendirse. Marina miró a Tomás y sonrió, genuinamente agradecida por tener a este hombre en su vida. Gracias, señor Tomás, por todo, por salvarme aquel día, por estar a mi lado durante el juicio, por ser esa presencia constante cuando siento que todo se derrumba. Tomás se quedó en silencio por un momento, las manos apretando el volante. Finalmente respiró hondo, como alguien a punto de dar un salto al vacío. Marina, hay algo que necesito contarte, algo que he estado guardando desde hace algún tiempo. Marina se giró hacia él, curiosa y ligeramente aprensiva. ¿Qué? Cuando te encontré aquel día en la tormenta, cuando vi tu rostro por primera vez, incluso con todo el dolor y el miedo, había algo que me pareció familiar. Pensé que era solo una impresión, que el estrés de la situación me estaba confundiendo. Pero después, cuando estabas en el hospital, cuando comencé a visitarte, la sensación solo se hizo más fuerte. Tomás detuvo el coche en el arcén, apagó el motor y se giró para mirarla completamente. Hace mucho tiempo, cuando tenía solo 19 años, conocí a una chica hermosa llamada Elena. Nos enamoramos, pero éramos jóvenes, asustados. Cuando ella se quedó embarazada, no supimos manejarlo. Las familias presionaron, había vergüenza involucrada en la época. Los años 80 eran diferentes. Elena fue enviada a vivir con una tía en otra provincia. Dijeron que era mejor así, que el niño sería adoptado por una familia que podría darle una vida mejor. Marina sentía su corazón acelerarse, una sospecha, imposible comenzando a formarse. Tomás continuó, la voz entrecortada. Nunca supe si fue niño o niña. Nunca tuve la oportunidad de conocer a mi hijo. Viví con ese vacío durante 33 años. Tomás sacó una foto vieja y desgastada de su cartera. Era de mi Elena. Él le entregó la foto a Marina. Ella la miró y sintió que el mundo se detenía. La mujer en la foto vieja y descolorida era prácticamente idéntica a ella. Los mismos ojos, la misma forma de rostro, la misma sonrisa misteriosa. Cuando estabas en el hospital le pregunté a la enfermera algunas informaciones básicas. Tu apellido, tu edad, dónde naciste. Todo coincidía. Marina Santos, 32 años, nacida en Toledo, donde Elena fue a vivir con su tía. Hice búsquedas, discretamente. Encontré registros de adopción. Y entonces lo supe. Marina no podía hablar, lágrimas escurriendo silenciosamente por su rostro. Marina. Tomás le tomó las manos entre las suyas, manos callosas y cálidas. Yo creo con toda la certeza que tengo que tú eres mi hija, la hija que nunca tuve la oportunidad de conocer, el niño que pensé haber perdido para siempre. Las barreras que Marina había construido, todas las defensas emocionales que la mantuvieron fuerte durante las últimas semanas, se desmoronaron de golpe. Abrazó a Tomás y lloró, no de tristeza, sino de un alivio abrumador. Durante toda su vida, ella había conocido solo vagamente su historia de adopción. Sus padres adoptivos habían sido amorosos, pero fallecieron en un accidente cuando ella tenía 20 años. Desde entonces, se había sentido sola en el mundo, sin raíces, sin historia. Necesito hacerme la prueba de ADN para estar seguro, Tomás dijo, su propia voz quebrándose de emoción, pero en mi corazón
Ya sé la respuesta. Te reconozco, Marina. Reconozco a mi hija. Sí, Marina logró decir entre sollozos. Por favor, hagamos la prueba, porque yo también quiero creer. Quiero creer que he recuperado no solo mi vida, sino una familia. 2 semanas después, el resultado de la prueba dio positivo. Tomás Ferreira era, sin sombra de duda, el padre biológico de Marina Santos. La noticia trajo una avalancha de emociones complejas. Alegría, claro, pero también tristeza por los años perdidos, por la infancia que podría haber sido diferente. Pero Marina y Tomás decidieron no enfocarse en lo que se perdió. En cambio, celebraron lo que se encontró. Tomás se convirtió oficialmente en el abuelo de Gabriel, papel que él abrazó con una alegría conmovedora. Estuvo presente en cada fase del desarrollo del bebé, ayudando a Marina a encontrar un apartamento propio, auxiliándola financieramente siempre que ella lo permitía. Marina volvió a trabajar como arquitecta, aceptando proyectos freelance que le permitían trabajar desde casa y cuidar de Gabriel. Lentamente, día tras día, reconstruyó su vida sobre cimientos más sólidos. Cimientos de amor propio, de familia verdadera, de superación. 6 meses después del juicio, en una tarde soleada de octubre, Marina estaba en el pequeño jardín del apartamento que había logrado alquilar en 1900 Alcalá de Henares. Gabriel, ahora con 9 meses, gateaba por el césped explorando el mundo con ojos curiosos. Tomás estaba sentado en una silla de jardín, observando a su nieto con orgullo evidente. Fernanda también estaba allí, asando carne para una barbacoa familiar. Ella y Tomás habían desarrollado una relación de respeto mutuo y afecto, unidos por el amor que ambos sentían por Marina. «¿Sabes, Ma?», Fernanda dijo mientras volteaba las carnes. «Si alguien me hubiera dicho hace un año que estaríamos aquí hoy, de esta forma, haciendo barbacoa en familia contigo y Gabriel sanos y libres, no lo habría creído». Marina sonrió tomando a Gabriel en brazos cuando intentó comer un puñado de césped. «Yo tampoco, pero aprendí que la vida tiene una forma extraña de traer equilibrio. El peor momento de mi vida me trajo las mayores bendiciones». Gabriel, mi padre. Una nueva comprensión de lo que realmente importa. Tomás se levantó y caminó hacia ella, colocando la mano en su hombro con cariño paternal. «¿Sabes lo que tu madre, Elena, solía decir? Que hasta de las tormentas más feroces crecen las flores más bonitas. Pienso en eso siempre cuando te miro a ti y a este pequeñín». Marina miró a su alrededor, a su padre recién encontrado, a su hermana que siempre estuvo a su lado, a su hijo sonriente y saludable. El dolor aún existía, claro. La traición de Rodrigo había dejado cicatrices que tardarían en curar completamente. Pero por encima del dolor había esperanza, había amor, había futuro. Mientras el sol comenzaba a ponerse sobre la bahía de Santander, pintando el cielo en tonos de naranja y rosa, Marina sintió una paz profunda instalarse en su corazón. Había sobrevivido a la tormenta, tanto literal como metafóricamente. Había enfrentado la traición más cruel y salido del otro lado más fuerte. Y lo más importante, había ganado algo que pensó nunca tener, una familia verdadera, construida no solo en lazos de sangre, sino en amor, sacrificio y redención. Gabriel soltó una carcajada repentina, extendiendo sus manitas hacia el cielo colorido. Marina lo abrazó fuerte, besando la parte superior de su pequeña cabeza. «Crecerás sabiendo que eres amado», susurró. «Crecerás con un abuelo increíble, una tía maravillosa y una madre que hará todo lo posible para garantizar que tengas la mejor vida posible. Eso te lo prometo». Y mientras la noche caía suavemente sobre Alcalá de Henares, trayendo consigo la promesa de un nuevo amanecer, Marina finalmente se permitió creer que sus días más felices aún estaban por venir. Queridos oyentes, esperamos que la historia de Marina, Tomás y el pequeño Gabriel haya tocado profundamente sus corazones. Este viaje de superación, justicia y reencuentro nos recuerda que incluso en los momentos más oscuros siempre hay una luz de esperanza esperando brillar. Si esta historia les emocionó,
no olviden suscribirse a nuestro canal y dejar su me gusta en este video. Hemos preparado una lista de reproducción especial con historias igualmente cautivadoras y emocionantes que exploran la complejidad de la vida humana, historias de superación, amor, justicia y redención. Pueden encontrarla aquí mismo, haciendo clic al lado. Todos los días traemos narrativas únicas que celebran la fuerza del espíritu humano. No se pierdan nuestros próximos contenidos y compartan en los comentarios cómo esta historia les impactó. Sus palabras nos inspiran a seguir trayendo historias que importan. Hasta la próxima, y recuerden, incluso después de la tormenta más feroz, siempre hay un nuevo amanecer esperando.